En el tema con ese relacionamiento con el sector indígena, yo veo buenas perspectivas. Creo que a nivel de las estructuras de base del movimiento indígena pueden reconocer el trabajo que hizo la Revolución Ciudadana. Tú me decías hace un momento que quizás hubo un momento de distanciamiento, un momento de ruptura con respecto a los temas ambientales. Sí. Y quizás ahí el error que pudimos haber cometido es no poder explicarlo adecuadamente cuáles eran las intenciones del gobierno de la Revolución Ciudadana. Nuestra agenda siempre fue una agenda ambientalista, por esencia, por convicción, por principios de carácter ideológico, es más. Y quizás no lo supimos explicar bien o no pudimos acercarnos hacia las diferentes demandas que tenía el sector indígena, porque aquí no se trata solo de defender el agua, que nosotros la defendemos el agua, el medio ambiente, pero lo hacemos con política pública, lo hicimos con políticas públicas. Generamos una serie de políticas enfocadas precisamente a ese tema. Generamos un impuesto verde para la emisión de CO2, generamos políticas como un plan nacional de reforestación o de cuidado de nuestros entornos naturales, con incentivos para aquel que cuide esos entornos y sobre todo los sectores campesinos, los sectores rurales, para limitar el crecimiento de la frontera agrícola. Es decir, una serie de políticas medioambientales que lo implementamos desde el gobierno de Correa. Quizás ahí había un punto complejo que tenía que ver con el paso hacia la minería, y sobre todo hacia la minería de gran escala. Nosotros tenemos un país que tiene una riqueza mineral muy grande que todavía no ha sido explotada, y esa riqueza mineral puede servir para el desarrollo de las siguientes generaciones. Pero yo no creo que sea excluyente el desarrollo de una política mineral y la preservación del agua y del medio ambiente. Por el contrario, yo creo que se puede avanzar en una política minera teniendo los cuidados necesarios para garantizar el agua y los recursos naturales. Si es que lo hacemos bien, si es que lo hacemos técnicamente y si es que lo hacemos responsablemente, ambientalmente y económicamente. Porque, claro, es muy fácil quedarnos solo en la agenda ecologista, pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a sacar los recursos para que precisamente esos sectores más pobres de la población puedan desarrollarse? ¿Cómo logramos los recursos cuando sabemos que, por ejemplo, las reservas de petróleo en Ecuador comprobadas se agotarían en el 2030, 2035? ¿Cuál va a ser el siguiente o la siguiente política a implementar para que se pueda sacar adelante precisamente esos sectores sociales o excluidos? Quizás ese fue el momento de ruptura. No supimos explicarlo bien, quizás nos faltó cercanía, acercamiento. Yo creo que no son excluyentes, yo creo que se puede hacer minería responsable y también preservar los recursos naturales y sobre todo el agua para las futuras generaciones. Creo que sí se puede hacer, hay que buscar ese punto medio. Você falou que ia voltar. Sim, antes, conversando com pessoas que participaram das movilizações, uma crítica ao correísmo é que houve uma tentativa de impor uma pauta que não era lá do movimento. Por exemplo, que a pauta do movimento era a derogação do decreto e que os correístas tentaram impor el fuera de Lenín Moreno para, enfim, deturpar a direção da movilização. O que você tem a dizer sobre isso? A ver, algunas reflexiones. Sí, es evidente que la consigna del movimiento indígena fue la derogatoria del decreto que eliminaba el subsidio a los combustibles. Y también fue nuestra consigna. No es excluyente, o sea, no nos hemos distanciado por eso. Pero claro, según nuestra Constitución, si es que tienes una grave crisis o conmoción social en el Ecuador,
según la Constitución, puedes buscar salidas políticas que no son golpistas, o sea, no es una ruptura del orden constitucional, sino por el contrario, son mecanismos que están habilitados en la Constitución que te permiten, por ejemplo, en caso de grave crisis o conmoción social, poder adelantar elecciones. La muerte cruzada es un mecanismo constitucional, no es un mecanismo de carácter golpista o desestabilizador, no. Lo que nosotros planteábamos es que la Asamblea se reúna por dos temas que son importantes. El primero, porque había un estado de excepción que lo decretó el presidente Moreno, y a través de ese estado de excepción lo que se hizo es criminalizar la protesta social y sobre todo detonar en un ambiente mucho más hostil, mucho más fuerte. Y la Asamblea tenía la posibilidad de revocar ese estado de excepción. Por eso nosotros planteábamos que la Asamblea tenía que reunirse y nunca se reunió durante la crisis. Y el segundo elemento, para buscar salidas constitucionales que nos permitan superar ese momento complicado. Dentro de la salida constitucional está la muerte cruzada, pero para que se pueda operar esa muerte cruzada, ese mecanismo, se necesita 2/3 partes de los votos de la Asamblea. Nosotros tenemos 1/4 parte y se necesitaban 2/3. Entonces, en ningún momento estábamos planteando un carácter desestabilizador, un carácter golpista, porque estábamos recurriendo a mecanismos constitucionales y que encima nosotros no teníamos la mayoría. Pero lo importante era que la Asamblea se pronuncie, que la Asamblea se reúna, que evalúe la situación y si esa era la mejor salida, optar por esa salida. Si es que esa no era la mejor salida, ¿y por qué no? ¿O por qué lo planteamos? Porque el gobierno de Moreno, en diferentes enlaces o cadenas televisivas, sostenía su posición de que no iba a derogar el decreto. Entonces, si es que él no iba a derogar el decreto, ¿cuál iba a ser la salida? La salida a esa crisis. Esa podría haber sido una salida, la que nosotros planteamos. Pero en ningún momento se quería dar un carácter golpista o desestabilizador. No, lo que queríamos es que se reúna y que se busquen las mejores opciones para salir de ese momento difícil y duro. Sí, e como vocês veem agora a continuidade desse processo, porque ainda vão ser apresentadas novos decretos, novas reformas, afinal... Mira, yo veo un momento muy difícil para el Ecuador desde el punto de vista económico, político y social. Económico, ¿por qué? Porque lo que se pretende implementar en Ecuador es una agenda del Fondo Monetario Internacional. Y los resultados, nosotros hemos ido al Fondo Monetario Internacional en 18 ocasiones y en ninguna de las 18 ocasiones hemos logrado solucionar los problemas del Ecuador. Por el contrario, se han agravado las crisis y es una experiencia de 18 ocasiones en diferentes gobiernos que hemos ido al Fondo Monetario Internacional, y esa no ha sido una salida, sobre todo para poder acortar las brechas sociales entre pobres y ricos. No ha sido una salida, por el contrario, se han agudizado esas diferencias. Y sobre todo vemos que ya en la economía se empiezan a dar fenómenos como un crecimiento del desempleo. Son más de 70.000 personas desde el 2017 desde el 2018 al 2019 que han perdido sus empleos. Vemos cómo las diferencias sociales se han ampliado. Tienes cerca de 400.000 personas que han pasado de la clase media a ser pobres desde el 2017 hasta el 2019, y tienes cerca de 200.000 personas en el Ecuador que han pasado de ser pobres a ser pobres extremos, es decir, viven con menos de $1.50 al día. Entonces, la política que se ha implementado por parte de Moreno durante estos 2 años, una política neoliberal, ha ampliado esas diferencias, no es la solución. Entonces yo no veo una salida
viable económicamente a través de la implementación de la receta del Fondo Monetario Internacional. Hoy están mandando una ley, o mandaron esta semana una ley, que lo que busca es beneficiar sobre todo a la banca, a las grandes empresas, eliminándole el anticipo del impuesto a la renta, a la banca flexibilizando los controles y ya no les obliga a que sus excesos de liquidez se creen en el Ecuador. Esos excesos de liquidez hoy pueden salir al extranjero, y en una economía dolarizada tú necesitas dólares para que funcione la dolarización. Y están planteando una serie de elementos que lo único que van a lograr es que salgan dólares de una economía dolarizada. Nosotros, a diferencia de Brasil, no podemos emitir dólares. Eso los emite Estados Unidos. Ecuador, la única forma de que ingresen dólares a una economía que es dolarizada es vía exportaciones, vía crédito o vía las remesas de nuestros migrantes. No hay otra forma de que ingresen dólares a una economía dolarizada. Y tenemos un problema también mucho más grave. Toda esta política económica aperturista, lo único que ha logrado es que nuestra balanza comercial tenga un déficit cada vez más amplio. El primer semestre teníamos un déficit de $180.000. Es decir, si no fuera por el petróleo, nosotros estuviéramos quebrados. Entonces, yo creo que se está poniendo en riesgo la sostenibilidad de la dolarización en Ecuador con el paquete que están enviando por parte del actual presidente. Entonces, no veo viabilidad desde el punto de vista económico. Y veo más bien un tema mucho más complicado, lamentablemente, para el Ecuador. Desde el punto de vista político, tampoco le veo viabilidad en el sentido de que podamos recuperar un escenario de tranquilidad o un escenario de paz, porque el gobierno, que ya estuvo débil antes del anuncio de las medidas, hoy debe estar mucho más débil cuando retrocedió en las mismas. Si el nivel de aceptación de Lenín Moreno estaba en el 17%, hoy seguramente debe ser mucho menor. Entonces no veo una fortaleza en el gobierno. Creo que la institucionalidad está lamentablemente fracturada luego de lo que ha pasado, y es muy difícil desde lo político poderlo sostener, salvo las fuerzas de derecha, que son los aliados ahora naturales de Moreno, que podrían sostenerlo desde el punto de vista político, porque detrás de eso están sus conveniencias de carácter económico para sus empresas y sus grupos económicos. Y desde el punto de vista social, yo creo que lo que sucedió en octubre en Ecuador fue la acumulación de una serie de medidas que se venían tomando por parte del gobierno de Moreno, desde el paquetazo que le dieron al pueblo ecuatoriano el año anterior en Navidad. Le subieron el precio de la gasolina super y ajustaron el precio de la extra en un porcentaje pequeño, pero lo ajustaron. Luego luego redujeron el presupuesto para salud en $400 millones para este año, y en educación en 193 millones de dólares. Es decir, hubo un recorte de $600 millones, más de $600 millones. Oímos que incluso en las escuelas cortaron el desayuno, los uniformes. Sí, hubieron una serie de ajustes a nivel del sistema educativo. Eso molestó a los ciudadanos, y ajustes que sobre todo afectan a las clases menos favorecidas, a los pobres. Luego firma el convenio con el Fondo Monetario Internacional, y este ha sido un detonante. Lo que sucedió en Ecuador fue un detonante de un malestar que se lo venía esperando, aguantando en el Ecuador, y buscó una salida una válvula de escape, y esa válvula de escape lamentablemente se la dio y se evidenció en las calles. Entonces no veo viabilidad o no veo un futuro próspero, digamos, para el Ecuador desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, y tampoco desde el punto de vista social, porque hay algo que se rompió con el presidente Moreno. Se rompió la confianza, se rompió la credibilidad de él con su pueblo, con las diferentes estructuras sociales. Creo que hay un resentimiento porque él le ofreció continuar con el proyecto de Rafael Correa y le mintió al pueblo ecuatoriano. Se entregó a los grupos económicos, a las élites, al sistema, a la banca, y le dio la espalda a las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano. Entonces hay un resentimiento. No veo que eso se pueda superar fácilmente. Una pregunta.
tu opinión, ¿no fue un error del gobierno Correa no revertir la dolarización de la economía ecuatoriana? No te entendí muy bien la pregunta. El gobierno Correa no revertió la dolarización de la economía. Sí. En tu opinión, ¿no fue un error del gobierno eso? ¿No debería retirar la dolarización? Eso. A ver, creo que no teníamos las condiciones ni en el gobierno de Correa ni actualmente para retirar la dolarización. Creo que ese es un proceso mucho más de mucho más largo tiempo. Es decir, no se puede retirar la dolarización de la noche a la mañana. Creo que en el gobierno de Correa no tuvimos condiciones para todas las condiciones que se necesitan para volver a tener tu moneda propia. Creo que pese a que teníamos una moneda impuesta como el dólar, en el gobierno de Correa lograste pasar con todo lo que significa la pérdida de competitividad del sector privado, del sector industrial, cuando tienes una moneda dura como el dólar, con respecto a Perú, a Colombia, no se diga a otros países. Pero nosotros logramos crecer a nivel económico. Parte de los logros de Rafael Correa, precisamente las fortalezas estaban desde el punto de vista económico. ¿Por qué? Porque el Producto Interno Bruto en el Ecuador en el 2007 era de 43.000 millones de dólares. En 10 años logramos duplicar el tamaño de la economía. Nuestro Producto Interno Bruto cuando Correa dejó el gobierno era sobre los 100.000 millones de dólares, más del doble. O sea, lo logramos duplicar. Logramos, gracias a las políticas que se implementaron, logramos sacar de la pobreza a cerca de 2 millones de ecuatorianos, dentro de los logros sociales. Dentro de los logros económicos logramos tener una estabilidad económica y una tendencia de crecimiento económico. Nosotros crecíamos en promedio 2-3% todos los años, mientras otras economías a nivel de Latinoamérica en algunos momentos, como por ejemplo 2012, 2010, 2012, tenían decrecimiento, nosotros seguíamos creciendo. Tuvimos un problema. Nosotros empezamos a crecer sostenidamente y sistemáticamente desde el 2007 hasta el 2015. En el 2015 nos cayó el precio del petróleo a menos de $20 y tuvimos un terremoto en Manabí de cerca de 8 grados. Eso nos costó no menos de 2.000, 3.000 millones de dólares. Entonces eso afectó terriblemente a la economía. Tuvimos que recurrir a crédito para poder salir de ese momento complicado. Pero cuando dejábamos el gobierno teníamos ya dos trimestres, es decir, los primeros trimestres del 2017, que la economía empezó a recuperarse y teníamos crecimientos proyectados sobre el 2%. Entonces le dejamos a Moreno una economía nuevamente en crecimiento. Te pongo un ejemplo nada más: las utilidades de las empresas del sector privado en los 7 años anteriores a la Revolución Ciudadana eran en promedio 2.800 millones de dólares en promedio. Si comparamos ese promedio con los 10 años de la Revolución Ciudadana, las empresas, las utilidades, su promedio fueron de 8.000 millones de dólares, es decir, se multiplicó casi por 4 las utilidades o las rentabilidades de las empresas privadas. La acumulación bruta de capital también, tanto público como privado, se incrementó sistemáticamente todos los años, hasta el 2015-2016 que tuvimos esta complicación. Es decir, nosotros le dimos estabilidad económica, le dimos estabilidad política al Ecuador. Nosotros en 10 años tuvimos 5 presidentes en el siglo anterior. Entonces creo que fue un modelo importante, un modelo exitoso, creo yo, porque logramos crecimientos sostenidos, de la economía, duplicamos el Producto Interno Bruto, duplicamos o se incrementó ostensiblemente la formación bruta de capital, tanto público como privado. O sea, es decir, el patrimonio de los ecuatorianos se incrementó ostensiblemente en los 10 años, pero también el sector privado. Entonces el modelo, a mi modo de ver, fue un modelo exitoso. Si no fuera por ese momento difícil que nos tocó afrontar 2015-2016, pero que lo supimos superar.
y volvimos nuevamente a crecer. Pese a que teníamos un decrecimiento en el año 2015 y 2016, nuestra economía decreció, pero en el 2017 volvimos a crecer con una proyección del 2% de crecimiento. Entonces le dejamos una economía en crecimiento y un modelo que era sostenible. Vamos para os finalmente. Duas perguntas mais. Con todo gusto. Em relação ao decreto, estamos em negociações os novos termos de um novo decreto. Ao mesmo tempo, o governo apresenta uma reforma tributária, uma proposta de reforma laboral e um plano de privatizações muito profundo. Qual sua perspectiva sobre o futuro próximo? Con esos antecedentes que tú muy bien los pones en el escenario y con las condiciones que yo te acabo de decir, sobre todo a nivel político, económico y social, lo veo muy complejo el escenario para Ecuador. No sé si es el mejor momento para una reforma laboral, por ejemplo, porque la reforma laboral, según el convenio o el acuerdo que firme Ecuador con el Fondo Monetario Internacional, implica una serie de regresiones en derechos, y nuestra Constitución prohíbe que tú regreses en derechos que ya fueron dados, que fueron otorgados a los ecuatorianos. Entonces yo le veo muy difícil el que pueda pasar una reforma laboral. No veo condiciones sociales ni políticas para eso. En el tema de la reforma que enviaron a la Asamblea Nacional, seguramente van a tener los votos de la derecha porque les benefician a sus empresas y a los sectores que ellos representan, sobre todo la banca. Aquí tenemos en Ecuador una bancada cuyo líder es un banquero, son 20 legisladores, más de 20 asambleístas, entonces seguramente tendrán esos votos. Seguramente tendrán los votos del socialcristianismo y de su líder, de Jaime Nebot, porque ellos son empresarios, representan a ese sector, a un sector importador importante, seguramente, y que se beneficia de esas leyes, seguramente van a tener esos votos, pero lamentablemente la factura la va a tener que pagar alguien. Si es que le estás dando una serie de beneficios a los sectores empresariales, a la banca y demás, alguien tiene que compensar esos beneficios, y seguramente será la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Entonces ahí yo veo una dificultad, porque yo no sé si los ecuatorianos estén dispuestos o estemos dispuestos a poder contribuir para beneficiar a esos sectores. Entonces veo que ahí hay una ruptura, es no mirar con claridad lo que el pueblo está sintiendo en Ecuador, y el pueblo está sintiendo hambre, o sea, no hay otra, no veo otro sentimiento en la gente que no sea eso. Hambre porque le has quitado su empleo, porque solo en este último año hay 70.000 desempleados, solo en este último año. Hambre porque no has logrado sostener los programas sociales de bonos, de ayudas a los sectores más vulnerables, no has logrado sostener un modelo de educación con alimentación escolar, con uniformes, con textos escolares que antes sí lo tenían, y seguramente con esto tampoco vas a lograr los objetivos de poderles nuevamente dar esos servicios a los ciudadanos, porque la reforma implica o está en juego alrededor de 170 millones de dólares que tendrían que aportar los grandes contribuyentes, pero al mismo tiempo hay un déficit de más de 1.300 millones de dólares que no pudieron ajustar con el subsidio de los combustibles. Alguien va a tener que cubrir ese déficit, y seguramente será la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. Y por último, el elemento que tú planteas con respecto a un nuevo acuerdo con respecto a los combustibles, tampoco veo condiciones porque el sector indígena es consciente de que cuando eliminas el subsidio a los combustibles afectas a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano, sobre todo a los sectores más pobres. Entonces yo no creo que haya la anuencia o el ok o la
viabilidad del sector indígena para que puedan tener un aval para emitir un nuevo acuerdo o decreto que liberaliza el precio de los combustibles. No veo condiciones. Ou seja, uma nova explosão social é possível. Yo creo que es posible si es que no logran manejarlo adecuadamente desde el gobierno, si no logran sintonizarse con la gente. Lo que sucedió en las calles en Ecuador, en Quito, en Cuenca, en Guayaquil, en las principales provincias del país, es la expresión de un sinnúmero de sectores: transportistas, amas de casa, los desempleados, estudiantes, los sectores indígenas, las amas de casa que salieron a las calles. Entonces, insisto, lo que esa gente siente es hambre y no se soluciona con lo que están planteando. E vocês acham que é possível no próximo período existir uma nova derrubada de um presidente em Equador, que nem a história nos mostra? Sí, o sea, tú lo que me estás planteando es que en el próximo periodo podríamos tener un nuevo presidente. Sí, se Lenín Moreno pode no terminar su mandato. Mira, Lenín Moreno tiene, o prácticamente se sostiene por 2 vías, porque su nivel de aceptación y de credibilidad es muy bajo. Menos de 2 de cada 10 personas creen y avalan su gestión. ¿Qué le sostiene a Lenín Moreno? A Lenín Moreno le sostienen los grupos económicos que están detrás del gobierno de Moreno. En el gabinete de Moreno lo que ha hecho es dividir y darles espacios de poder a los grupos económicos. Es decir, el ministro de Economía y Finanzas era el presidente de la Asociación de Cámaras de la Producción de Ecuador. Él es el ministro de Economía. Entonces a las cámaras les entregaron el Ministerio de Economía. Tenías un ministro de Agricultura que representaba al sector bananero, a los grandes productores. Le entregaron el Ministerio de Economía para ese sector. Tenías un ministro de Turismo que era uno de los más grandes empresarios del sector turístico. Le entregaron al sector turístico el Ministerio de Turismo. Y así por el orden. Fuiste dividiendo los ministerios y las carteras de Estado para los grupos económicos. Entonces ellos tienen la obligación de sostenerle al presidente Moreno. Ese es el principal sostén que tienen los grupos de derecha, los grupos económicos que están detrás. Y el otro sostén que tiene es el poder mediático, la prensa. La gran prensa en el Ecuador solo vende o trata de vender cosas positivas del gobierno que no las hay. Entonces tratan de jugar con el framing mediático, comunicacional, que te entregan unas 10 casitas por acá que lograron construir de lo que dejó haciendo Correa, que entregan las obras y las vías que hizo Correa y la vuelven a relanzar. Es decir, hay un sostenimiento de Moreno en base a esos 2 poderes, la derecha y los grupos económicos y el poder mediático. Pero apoyo popular o respaldo ciudadano mayoritario no lo tiene. Pero lamentablemente digo, por el futuro del Ecuador, él se sostiene en base a las prebendas que han sido entregadas a los diferentes grupos de poder. Por último, usted, antes de comenzarmos la grabación, citou o caso do PT brasileiro, na persecução contra Lula, e há muitas semelhanças entre o que está ocorrendo em Brasil e aqui em Equador. Nos hable un poco como... Claro que sí. Mira, yo encuentro una serie de similitudes en lo que está sucediendo en América Latina, no solo en Brasil, no solo en Ecuador. Quizás Argentina y hoy mismo Chile está afrontando un tema importante, digámoslo, de agotamiento del modelo neoliberal en el caso de Chile, pero
yo sí creo que hay una estrategia, y es una estrategia que sobrepasa la dinámica del país. Es una estrategia montada de carácter internacional. Yo no descarto la posibilidad o la influencia o la injerencia de diferentes grupos de poder internacional que podrían estar detrás del debilitamiento de los gobiernos progresistas en América Latina. Y a diferencia de lo que fue el Plan Cóndor, que se implementó en la década de los 80 en contra de los gobiernos progresistas, y ahí vale la pena que ustedes revisen, hay un libro de Philip Page, que era un ex agente de la CIA, que relata con todos los detalles cómo se llevaron adelante los procesos de desestabilización de los gobiernos progresistas en la década de los 80, que terminó inclusive con la muerte de Jaime Roldós Aguilera aquí en Ecuador en 1980-81, que terminó con la muerte de Omar Torrijos y de Allende. En ese momento hubo un plan de desestabilización de los gobiernos progresistas. Hoy la estrategia es distinta. Hoy la estrategia que se aplica es muy similar a lo que le ha tocado vivir a Lula en Brasil y al PT. Es la judicialización de la política. La judicialización de la política implica primero la captación del poder judicial con fines políticos. Segundo, hay una deslegitimización de lo que fue el proceso que llevó adelante los gobiernos progresistas, es decir, todo estuvo mal, hubo corrupción hubo corrupción y tienes que judicializar esa corrupción. Para eso tienes los jueces que han sido captados por el poder político, y encima de todo eso tienes a los grandes medios de comunicación vendiendo eso como si fuese una realidad, como si fuese verdad. Entonces, la judicialización de la política lo que ha hecho la judicialización de la política es proscribir, es decir, que esos líderes como Lula, como Cristina, como Rafael Correa no puedan presentarse nuevamente a un proceso electoral y recuperar el rumbo progresista de sus naciones. Y lamentablemente eso está ocurriendo en Latinoamérica, pero no todo es negativo, no todo es malo. Vemos como, por ejemplo, en esta semana se dio un triunfo importante de Evo Morales en Bolivia, que ha ganado una nueva elección y ha demostrado al mundo entero que el modelo es exitoso. Y no solo me refiero en términos políticos, no solo en términos electorales, sino en términos sociales también. Si ustedes revisan los indicadores de Bolivia, son muy interesantes, porque ha logrado acortar esas brechas sociales. No todo es malo, porque estoy seguro que en Argentina vamos a tener un triunfo de Kirchner, ojalá este día domingo, que pueda reivindicar el proceso y el carácter progresista que tenía Argentina, y más aún cuando vemos un debilitamiento y agotamiento del modelo neoliberal. Los resultados no son buenos en Argentina, estamos viendo que tampoco hay resultados buenos en Chile. Son de las naciones en las cuales el neoliberalismo ha logrado afectar sobre todo a las grandes mayorías en Chile. Tú ves los abismos sociales que existen entre los ricos y pobres en Chile, es asombroso, es espantoso. Ni Ecuador, son mucho más amplias las brechas sociales en Chile que en Ecuador o que en cualquier otro país que pasó el progresismo. Entonces yo sí veo, inclusive ya como una corriente latinoamericana, primero el debilitamiento y el agotamiento del modelo neoliberal. Quizás Quito dio la primera campanada, fue la luz de América nuevamente, cuando vimos a miles de personas en las calles. Inmediatamente se activó Chile, y tú tienes ahí una gran protesta social, una gran reacción social en contra del modelo. No estamos hablando en contra de los presidentes, es el agotamiento del modelo. Y en el caso de Ecuador, yo te aseguro que volveremos a retomar la línea progresista de izquierda, ojalá en el 2021, con respecto al modelo económico. Ojalá ya sea Argentina, ojalá Evo pueda sostenerlo en su segunda vuelta, es decir, y estoy seguro que Brasil también. Yo creo que el agotamiento del modelo planteado por el actual presidente
va a llegar a un tope. Ojalá no sea como un detonante social como en Ecuador, que tengas que lamentar la pérdida de vidas humanas, pero yo estoy seguro que Brasil regresará por la senda progresista y de izquierda en los próximos años. Yo estoy seguro de eso, porque hay un agotamiento del modelo neoliberal. La gente se da cuenta que ese no es el futuro que quiere para sus hijos y para las siguientes generaciones. Es eso. Muchas gracias, Juan. Gracias. Muito obrigada. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por la visita. Ojalá.